En Marea tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Fernández. Es un placer recibirla aquí. Si bien vamos a manifestar, desde luego, una pequeña sorpresa por parte de este grupo, digamos que no es propio, ¿no?, que el presidente de la SEPI, que concentra 15 grandes empresas públicas y concentra una parte sustancial del empleo en este país, es como la gran joya de la corona, y ahí estamos de acuerdo con ustedes, comparezca solo para hablar de Navantia, teniendo en cuenta que después hay una comparecencia expresa, ad hoc, para hablar de Navantia. A nosotras nos hubiera gustado poder aquí plantear todas las cuestiones que están ahora mismo en discusión y que tienen que ver, insisto, con enormes empresas, con la enorme relevancia que tiene Navantia. De tal manera que ya anunciamos, señor presidente, que desde luego deseamos y esperamos que las comparecencias para hablar de la globalidad de los problemas de la SEPI sean derivadas rápidamente en esta misma comisión para que podamos plantear los asuntos de interés de la SEPI. En segundo lugar, saben ustedes, es histórico, no compartimos la dependencia que muestra la SEPI respecto del Ministerio de Hacienda y quizás gran parte de los problemas que tiene nuestro país, máxime ahora mismo en el que ya no hay disculpas, en el que tenemos un Ministerio de Industria, es que obviamente las empresas industriales, las más relevantes, tienen que tener una dependencia jerárquica y organizativa del Ministerio de Industria. La visión y el planteamiento político desde la industria y desde el Ministerio de Hacienda, no voy a insistir ya cómo funcionan los ministerios de Hacienda en todos los países del mundo, pues es absolutamente diferente. Dicho lo cual, estamos preocupadas, señor presidente. Suponemos que se va a reproducir la comparecencia de la presidenta de Navantia y, desde luego, mostramos enorme preocupación. Nos ha gustado de su intervención y lo compartimos, que Navantia es una joya. Y que un país normal, si nosotros fuéramos Francia o si nosotras fuéramos Alemania o si fuéramos Holanda, estaríamos presumiendo de la enorme joya que tenemos en nuestro país, que se llama en este momento Navantia. Pero son, en definitiva, nuestros centros productivos y los astilleros públicos españoles, que son de lo mejor que efectivamente hay en el mundo. Y los hechos así lo demuestran. El problema, señor presidente, es que no compartimos en absoluto la gestión que se ha hecho. Y digamos que la gestión durante el bipartidismo de Navantia ha sido mala. Y voy a dar datos. Mala, por no decir ineficiente, y por no decir que simplemente las cuentas que tenemos sobre Navantia mostrarían, y esto no le compete a usted, sino que es la herencia que le han dejado, el despido inmediato de los gestores antecedentes de Navantia. Digo que es una gestión compartida, porque las prácticas, gobernase el Partido Popular o gobernase el Partido Socialista, han sido las mismas. Yo he nacido al lado de la grúa Pórtico de Astano, de la antigua Astano. He nacido con la crisis del sector naval en este país. Estos años que tengo yo hablan de Navantia. Y, desde luego, la gestión ha sido tremendamente mala. Me atrevo a decir aquí que la gestión comercial de Navantia, y, por cierto, con las debidas normas de cortesía que tenemos, obviamente, y sin desvelar informaciones, las quejas permanentes que tiene el Ministerio de Defensa y por la parte civil de Navantia en el diferente trato comercial que muestra nuestro país en relación con los restantes países europeos. Es decir, cómo defiende un contrato Francia con el más alto rango a todos los niveles y cómo lo hace nuestro país. Y, desde luego, la gestión es deficiente. Podríamos hacer una evaluación de los contratos los no contratos, no natos, que ha gestionado o no gestionado su antecedente, el Partido Popular, durante 7 años de mandato. Y es que no hay nada. Tenemos Navantia por todo el mundo, como usted sabe, con oficinas internacionales que, a pesar de que hemos pedido desde nuestro grupo los recursos públicos que suponen el mantenimiento de las mismas, no se nos ha contestado, y que están desde Washington hasta la India, hasta multitud de países. La pregunta es muy sencilla, señor presidente. ¿Cuál es la gestión que practicamos para obtener contratos en esos países? ¿Qué están haciendo nuestras oficinas comerciales? ¿Qué hace el Gobierno de España al máximo nivel para conseguir contratos? La lectura que nos sacamos desde nuestro grupo aquí
es que nos dicen que tenemos 2 proyectos, pero tenemos años, más de 7 años, ya desde antes del Partido Popular, sin carga de trabajo. La realidad, y usted me consta, de una comarca como la mía, es que las gradas de los astilleros españoles están vacías. Y la realidad es que hemos hecho un submarino que ha costado 1.400 millones más de euros. Más que cuestionable, la gestión muy buena no es. Y no me van a decir, no se van a atrever porque no es real, que es responsabilidad de la parte social de la empresa. No. En la empresa ha habido cambios brutales con una gestión más que cuestionada por la parte social de los trabajadores. Pero, insisto, la gestión de las múltiples oficinas comerciales y al mayor rango de nuestro país es ninguna. No hay ningún contrato. Solo tenemos 2 cuestiones encima de la mesa. Arabia Saudí y ahora las F-110. Por cierto, nos ha contestado la ministra de Defensa, también con problemas que esperemos que se clarifiquen. También con problemas. Usted ha dado un dato respecto de la contención presupuestaria en Europa. No la compartimos en absoluto. La disputamos, además, ideológicamente. Y, además, incluso la combatimos. Y usted sabe perfectamente que el enorme gasto militar que tiene nuestro país no va, ya desde los tiempos de Morenés, destinado al mantenimiento de los astilleros públicos españoles, sino que va, si se me permite la expresión, a otro tipo de golferías. Y, con todo el respeto, lo digo aquí, porque no va para el mantenimiento de los puestos de trabajo ni el desarrollo productivo de los centros de Navantia en nuestro país, ni para mejorar la acción comercial de España a través de Navantia. No lo va. Por tanto, no lo compartimos. También podríamos hablar de por qué la estrategia política de nuestro país, de España, viene derivada de la transferencia de tecnología. Usted me dirá, bueno, como nos han contestado, es que hay contratos que nos aportan 15 millones de euros. Bueno, yo tengo muchos amigos y amigas que trabajan en Australia. Debemos ser el único país del mundo en el que lo mejor de nuestro talento, tenemos equipos de ingeniería fuera, les transferimos el conocimiento y la tecnología que se quedan terceros países a cambio de, unos poquitos millones de euros, muy pocos. Usted sabe lo que vale construir una fragata, lo sabe mejor que yo. Y no hablamos de 15 millones de euros ni de 23, como nos contestan. Hablamos de cantidades tremendas. Por tanto, la preocupación es enorme, porque usted nos está diciendo aquí que vamos a seguir sin carga de trabajo para los astilleros españoles. Esta es la realidad. Y con enormes planteamientos, porque aquí hay que decir la verdad. Aquí hay que decir la verdad y disculpe que no es para su gestión, porque acaba de llegar. Es, desde luego, una enmienda a la totalidad de la gestión deficiente, ineficiente y, desde luego, más que cuestionable que ha hecho el Partido Popular. Tamandaré. Es muy interesante, ¿no? Porque Brasil, que no es cualquier país en América Latina con el que tenemos más que relaciones, de 2 países múltiplemente unidos, me gustaría que se nos explicase. Ya sé que ya me han contestado ustedes, ya lo han dicho públicamente los anteriores gestores del Partido Popular. Claro, que el Gobierno anterior del Partido Popular haya renunciado a un macrocontrato de corbetas también en Tamandaré, con Brasil, con una enorme carga de trabajo, con un país que no vulnera la legislación internacional y que hayan respondido los anteriores gestores que hemos renunciado, señor presidente, y me consta que lo conoce porque se me ha contestado por escrito, hombre, desde luego, esto es para pedir la dimisión inmediata de los anteriores gestores de la SEPI, de Navantia, perdón. Es gravísimo que, no teniendo carga de trabajo en nuestro país, se haya renunciado a un contrato que imponía múltiples horas de trabajo en España y el desarrollo comercial, insisto, con un país que respeta la legalidad internacional y el cumplimiento de los derechos humanos hasta ahora, desde luego, es más que cuestionable. También es más que cuestionable lo que ha pasado con el contrato de Rusia. Y usted también lo sabe, como lo sé yo. Más que cuestionable. Más que cuestionable. Por tanto, desde luego, ya está bien de bromas. Esto lo saben todos los trabajadores de Navantia. Pero es muy grave que un país haya renunciado a un contrato porque dice que tenía en la previsión de trabajo mucha carga de trabajo y, por tanto, no podían abordar la misma por un efecto de reputación, que yo comparto con usted, efectivamente, si algo tenemos es una marca magnífica que es Navantia y, en fin, unos trabajadores, voy a ir terminando, sí, magníficos, pero desde luego más que preocupante. Muy rápidamente, otra cuestión para el relato del bipartidismo. Ya no hay veto a la construcción civil.
Yo a veces digo, pobre Almunia, porque la que le ha caído a Almunia. Pobre Almunia, ¿no?, que era el responsable, aquí hay personas que se acordarán, de la no construcción civil en nuestro país. Bueno, ¿por qué ahora qué demonios pasa? ¿Por qué no hacemos buques civiles? ¿Por qué no volvemos a los tiempos en los que cuando yo era pequeña y hacíamos enormes petroleros, más allá de la discusión de cuánto valor añadido entrañan o no? ¿Por qué no? ¿Por qué el resto de los países sí? Le voy a dar alguna contestación. Iberdrola. Esta diputada y este grupo confederal lleva, desde que hemos llegado aquí, pidiendo, y voy a terminar ya, señor presidente, pidiendo los contratos que unen a Iberdrola, que no somos capaces de saberlo. En mi comarca, 1 millón de metros cuadrados están puestos a disposición de Iberdrola, en los que magníficamente estamos operando con los proyectos eólicos, si usted conoce, pero hasta ahora los ingenieros están señalando que mientras hacemos proyectos para ese país y para Iberdrola no podemos hacer barcos. Entonces, lo democrático será que desde la SEPI y desde la presidencia de Navantia nos digan qué es lo que vamos a hacer. Y también nos gustaría, ahora que ha cambiado el Gobierno, que, por favor, de una vez por todas, a este grupo confederal que representa 5 millones de personas y también, por supuesto, a los sindicatos que lo han pedido, se nos entreguen esos contratos. Queremos saber a qué precio estamos entregando ese 1 millón de metros cuadrados. ¿O los estamos poniendo a cambio de nada, haciéndole un favor a Iberdrola? Y termino, en definitiva, dándole las gracias y en la réplica continuaré con estas reflexiones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Díez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene el señor Campos Artes.